Cuando éramos invencibles, narra capítulos de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Y la mejor manera, pedir que nos envíen cómodamente este libro a casa. Nada más fácil, hay que entrar en la página web de la editorial www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos lo envíen a nuestro domicilio. Se trata ya de un libro que alcanza con esta su 9ª edición, nada más y nada menos, y que se encuentra bellamente ilustrado por unas estampas magníficas del gran pintor de batallas, don Augusto Ferrer Dalmau. Se trata de un libro importante, porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia. Arnaldo Otegi se sentará de nuevo en el banquillo, acusado de pertenencia a banda terrorista. No se trata de una causa nueva. Ya fue juzgado por ello en 2011 y condenado por la Audiencia Nacional a 10 años de cárcel, aunque el Supremo rebajó la pena a 6,5. La condena fue ratificada por el Tribunal Constitucional, pero no por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aceptó el recurso del condenado que argumentó falta de imparcialidad. Ahora, el Supremo ordena la repetición del juicio por el caso Bateragune, en el que fue condenado Otegi por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna junto a Rafael Díaz Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta. El defecto de forma en el que se basa la repetición del juicio es que una de las magistradas del tribunal que les condenó, Ángela Murillo, ya había sido recusada en un proceso anterior por el homenaje a Letarra Argala, porque cuando preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo y este se negó a responder, ella dijo: «Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta». Esa frase fue la que motivó que fuera considerada poco imparcial. Ahora deberá repetirse el juicio, pero no tiene por qué tener consecuencias jurídicas. Si Otegi resulta condenado, no ingresará en prisión, puesto que ya cumplió su pena de cárcel, de la que solo falta por completar su inhabilitación hasta febrero de 2021. Pero si fuera absuelto por la audiencia y eso fuera ratificado por el Supremo, podría reclamar una indemnización al Estado por los años pasados en la cárcel. De todos modos, la repetición del juicio permitirá ver a Otegi nuevamente en el banquillo para establecer su relación con ETA y habrá ocasión de volver a preguntarle si condena o no el terrorismo de esa banda criminal. Puede que no tenga consecuencias jurídicas, pero sí debería tener las políticas. ¿No debería el gobierno de Pedro Sánchez repudiar a un socio preferente como ese? Yolanda, ¿qué impresión te da? Pues que será muy interesante escuchar la respuesta de Arnaldo Otegi, si se arrepiente o no, o condena o no los asesinatos de la banda terrorista ETA. Será interesante teniendo en cuenta lo que has dicho, que son los socios preferentes de Pedro Sánchez, de este Partido Socialista que ha perdido el rumbo en nuestra democracia, con tantos fallecidos como cuentan entre sus filas también, asesinados por estos terroristas de una manera vil y cobarde, y que pues nos han supuesto los presupuestos generales más caros, porque Pedro Sánchez, el socialismo actual, ha decidido pactar con quienes defienden a los asesinos que con quienes defendemos la Constitución y un Estado en convivencia, en paz. Que se repita el juicio también, esto es la victoria de la ley, ¿no? Nadie está por encima de la ley, puede haber errores, se pueden subsanar, pero aquí lo más grave de todo este debate que se ha producido en apenas 48 horas es cómo Bildu y cómo Unidas Podemos se han dedicado a criticar salvajemente al Tribunal Supremo y a la independencia judicial con el silencio cómplice de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no ha salido a decir: oiga, respeten ustedes la separación de poderes, pero es que tampoco lo puede decir, porque él es el primero que no respeta la separación de poderes. Ni de Podemos poderes, ni de poderes. Ahí no se me traba la separa, lengua hablando no de se separa poderes nada. y Podemos, no se separan. Pero bueno, es triste que esto sea así, pero es que él no cree
Ya lo vimos en enero cuando propuso fiscal general del Estado a la que era ministra hasta hacía 2 minutos. Entonces, esto es una situación muy grave, donde realmente, por mucho que insistamos y que vamos a seguir insistiendo desde el Partido Popular, es que se están atacando las instituciones del Estado de una manera vil y se está pactando con personajes como el señor Otegi, lo de señor es por ser educada y respetuosa, que me gustará volver a verle sentado en el banquillo y a ver si tiene la valentía y el coraje de pedir perdón a las víctimas y de arrepentirse de todo lo que ha hecho aquellas personas que él defiende y en base a lo cual está encausado, que es volver a constituir ETA, ¿no? Porque era volver a organizar pues una banda terrorista. Sí, bueno, la ilegalizada Batasuna a través de la operación Bateragune pretendían reconstituirla, pero bueno, le condenaron por pertenencia a banda armada a 10 años en la audiencia, a 6 y medio lo rebajó el Supremo, ese Supremo contra el que arremete, que es el que le rebajó la sentencia. Es que Javier, es que no quiero, de verdad, dejadme un segundo porque es que quiero decir una cosa que me... Sí, no es eso, lo que quiero decir es que me quiero acordar de todas esas personas que durante años y muchísimos años nos teníamos que salir a la calle y mirar debajo de los coches. Y aquí en Madrid con mucha más seguridad que en el País Vasco, que en Navarra. De verdad, independientemente del partido político, tenían que estar con guardaespaldas, que sus familias recibían amenazas. Pero de verdad Pedro Sánchez duerme tranquilo, pensando con quién está pactando. Qué conciencia con todos los socialistas asesinados por ETA, no tiene moral, es un indecente político. Y que no les engañe, porque estos no son de los que se callan como les engañen, pero bueno, eso es otro tema. Pero es que lo que dice Yolanda es muy importante, el tema de lo de la justicia, que ha dicho que no se dan cuenta que la ley es para todos, como hemos dicho con otro caso antes. O sea, estos tíos, porque se creen que están en la causa justa de ETA, liberando a su pueblo, que por supuesto no, pero bueno, se creen que está por encima de la ley. Luego Fernando, que es el que sabe de esto, pero que yo sepa, en Estrasburgo, el que reclamó lo de la juez Murillo fue precisamente Otegi. Entonces, lo anulan, jolín, lo anulan, ¿y qué pasa? Que lo anulan y te perdonan, porque al fondo de la cuestión no iban. Iban a que ella había dicho la frase que había dicho y tal y cual. Entonces, ¿ahora qué pasa? Y luego, otro problema que es muy importante, es que estaba viendo un tuit, lo que hemos dicho otras veces, que es que ETA en verdad no está vencida. O sea, ahora que está viendo otra vez disturbios en San Sebastián y tal, toda esa juventud pro Kale Borroka y pro que se creen que Highlander luchaba para liberar el pueblo, están esperando a que se monte la historia y van a volver a salir. Fíjate, cuando se dijo que se iba a repetir, esto es un tuit de Otegi que está diciendo, ni nos domaron, ni nos doblamos, ni nos van a domesticar. Se te lo está diciendo, simplemente han cambiado la estrategia, han cambiado la bala por el supositorio, han cambiado estar en el gobierno haciendo como que dominan y pilotan, como dijo alguno, el gobierno decretón, que es como un disjockey porque está todo el rato con decretos, y se están aprovechando de la situación. Y como tú bien dices, yo no entiendo cómo un socialista de verdad no se baja del caballo, porque está desbocado, yendo a sin sentido, es un pollo sin cabeza. Entonces, yo lo siento mucho, y ahí está otra vez el fallo de lo que tú has dicho. Nuestros hijos, muchos de ellos, no se dan cuenta de lo que era eso. El otro día estoy hablando con mi hijo del tema y parecía como, se creía que te había sido hace mucho. Digo, hace 10 años estaban matando en Palma de Mallorca. De hecho, la disolución oficial no la hicieron hasta el 2018, hace 2 años. ¿No os dais cuenta? Que ahí hubo un atentado, aquí hubo un atentado, digo, aquí el 53 pasó y murió el conductor, creo, y el almirante que iba adentro, y eso yo pasé media hora antes. Es que tú salías de copas y no sabías si ibas por Guzmán el Bueno y te iba a explotar un coche bomba al lado. Es verdad. Es que no se dan cuenta los jóvenes de ahora de cómo hemos estado viviendo. Porque ha habido mucho interés en no contar la historia y en blanquear lo que ocurrió. Exacto. Bueno, y muchos no saben quién es Miguel Ángel Blanco, y es una pena. Los que tienen menos de 20 años. De verdad, mi hija tiene 21 años y conoce la historia de Miguel Ángel Blanco porque yo se lo he contado y porque Marimar Blanco es compañera, la tenemos, está en el Partido Popular, ha sido diputada y se lo cuentas, pero también soy compañera de filas de Daniel Portero, que su padre fue también asesinado. Es que, de verdad, porque tenemos que hacer la labor nosotros cuando no deberíamos olvidar lo que ha pasado. Es que el otro día leía en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados que un diputado del Partido Popular en la sala Ernest Lluch decía, ¿cómo es posible que el gobierno esté pactando con quien asesinó precisamente a quien dio nombre a esta sala? Pero es que ¿a dónde estamos llegando?
Y lo que hay en redes que dicen, que es el lema, que es que todos los etarras son de Bildu, pero no todos los de Bildu son etarras. No, O sea, claro. pero es que juegan con eso, entonces los niños lo ven y dicen, ah, pues claro, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Que sí, por eso dices tú, lo bueno que ahora va a estar ahí delante de un juez o una jueza y le va a decir, paca, 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 y se va a ver si Bildu es igual a ETA o no lo es. Bueno, yo explicar brevemente por qué hemos llegado a esta situación, porque claro, mucha gente se lo preguntará, ¿cómo es posible que cuando tenemos una sentencia en firme y puede ocurrir esto? Pues muy sencillo, porque en España pues nos adherimos al protocolo en Estrasburgo del Convenio Europeo, el protocolo el 7.2, donde hasta entonces todo el mundo decía, no, es que me voy a Estrasburgo pensando que era un tribunal superior a nuestro Tribunal Supremo, a nuestro Tribunal Constitucional, cuando solamente era un hecho de tema de derechos humanos y poco más. Pero este convenio viene a regular que las causas penales, en el momento que existe un vicio en las causas penales, pues entra. Y esto ha entrado. Y esto ha entrado de este sujeto. Quería explicarlo brevemente, sobre todo para la comprensión de que estas cosas pueden volver a ocurrir. Pero claro, ¿qué es Otegi? Pues Otegi es un terrorista, absolutamente un terrorista que ha pertenecido a ETA, que ha estado en la reconstrucción de Batasuna, que ha tenido en firme una condena de 6 años y medio por parte de nuestros tribunales, que ha estado en el secuestro de Javier Ruy Pérez en el año 1977, eso no lo olvidemos, que ha estado también involucrado en la explosión de una gasolinera, que ha estado en el aparato militar en el año 1984, cuando precisamente la banda se había dividido en dos, los políticos militares y los militares, pues él estaba dentro de la estructura militar. Es que claro, todo esto hay que decirlo y hay que airearlo para saber quién es Otegi y lo que ha pasado, ¿no? Ha estado también en el secuestro, repito, está investigado, no imputado, sino investigado, pero las evidencias son las que son, y eso no lo podemos negar porque esto es historia nuestra. Antes estábamos hablando de Miguel Ángel Blanco, pero el secuestro de Luis Abaitua en el año 1990, que era el director general de Michelin, ha estado también en robos a mano armada, o sea, que es que ha tocado todos los palos, de coches para la comisión de atentados, y ha estado incluso en el asalto al gobierno militar de San Sebastián. O sea, este es el señor Otegi, este es el individuo señor Otegi al que le hemos regalado 12.000 millones de euros al concierto vasco ya existente. ¿Por qué? Porque como él dice que la República Vasca pasa por decir sí a estos presupuestos. Pues este terrorista va otra vez a nuestro juzgado, a nuestra Corte Suprema, que en este caso es el Tribunal Supremo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí tenemos malas noticias. En este caso, pues llegaremos a volver a reabrir este procedimiento, y en el caso de que nosotros reabramos este procedimiento, veremos a ver, yo entiendo que no va a pasar absolutamente nada, porque la imposición de la pena de los 6 años y medio prácticamente se ha cumplido, y en el caso de que fuera menos, pues el Estado le tendría que indemnizar, y en el caso que fuera más, veríamos a ver cuáles son los beneficios penitenciarios, y en ese cómputo de beneficios penitenciarios, cosa que no creo, que se quedará directamente pues en la sentencia que existe en este momento, pues bueno, pues prácticamente no va a ocurrir nada. O sea que vemos a este terrorista que ha sacado 12.000 millones de nuestro dinero, que va directamente a las arcas de Bildu y del Partido Nacionalista Vasco, y recordar también, porque he dicho pertenencia a ETA, secuestros, atentados, incluso robos a mano armada. Pues ¿quién le ha defendido a este señor también? Pues el señor Eguiguren. Es que no podíamos olvidarnos de él, el que estuvo involucrado en el caso Faisán, con Joseba Elosúa, que era el pago que hacía el Estado para que los etarras, pues de alguna manera intervinieran junto al Estado. Es que aquí prácticamente están todos metidos dentro del mismo saco, y seguimos con este mismo procedimiento, porque hoy ha salido el señor Eguiguren defendiendo a Otegi. Es que este señor, Eguiguren, era el que entraba por la puerta delantera de Faisán y salía por la puerta de atrás con Joseba Elosúa, y se iban al punto de encuentro con los etarras. Y eso está documentado por la policía, filmado, y está en las actas. Hombre, es que Chusito Eguiguren se iba a chiquetear por ahí con claro, los etarras. Y a él nunca le pasaba nada, de mientras a los demás les asesinaban, sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular. Presidente de los socialistas de Euskadi, también. Y era presidente de los socialistas de Euskadi, no lo olvidemos, que además está condenado por maltrato. Que además está condenado por maltrato. Para completar, o sea, que es que aquí tenemos todo esto, pero claro, ¿cómo no va a pasar cuando Sánchez en este momento
es socio de la gente de Podemos, donde tiene 20 y tantas personas, desde Marta Flor, Dina Busselham, en fin, en este momento, o condenadas o investigadas. Yo he contado, tengo aquí todos los procedimientos en mi tablet, 23 personas de la estructura de Podemos y son sus socios preferenciales. O sea, esa es la realidad del gobierno que tenemos. Terroristas, etarras, gente que negocia con ETA, que le aplauden. El socialismo aplaude hoy a Eguiguren, cuando tendría que estar procesado por colaboración con banda armada. Bueno, Arkaitz, el que está aquí detrás de Otegi, fue el que dijo hace poco que Exacto. nosotros venimos a Madrid a romper España, a tumbar el régimen. Sí. Igual que el otro día Cervera, el de Juspercat, diciendo en el Senado que ellos no vienen aquí a defender a España, los presupuestos los están negociando, ¿para qué? Pues ¿con quién estás pactando? Lo que dices tú, ¿cómo vas a poder dormir? Es que tú dijiste que no podías dormir y el que no puede dormir ahora en media España, porque es que es absurdo, ha contagiado el insomnio Sánchez, es que... De todas formas, yo aquí entiendo que el Tribunal Supremo, en esa compensación de pena que tiene que haber si es condenado nuevamente, que ojalá sea condenado nuevamente, en esa compensación de pena pueda entrar en la cárcel. Ojalá pueda entrar en la cárcel, porque de lo contrario nos encontraríamos o que no pasa absolutamente nada, porque ya está dictaminado por el Supremo, o que incluso pudiera haber una indemnización. Si la pena queda reducida a esos 6 años que él ha pasado ya en la cárcel, pues puede mediar una indemnización. Con lo cual es muy problemático este protocolo, repito, el protocolo número 7.2 que hemos firmado nosotros adheriéndonos ante los tribunales de Estrasburgo. Sí, pero es lo muy gracioso es que él fue el que lo impuso, él fue el que lo pidió, y cuando lo anulan, como ahora tienen que repetirlo, ¿qué pasa? Que sales de Rosita, te hace la rueda de prensa está en plan que parecen los superhéroes de Marvel, todos ahí puestos de pie y Estado y no sé qué, porque hemos apoyado los presupuestos. Lo peor es lo que hemos dicho antes, que como no lo comunicamos bien, la gente de 22 para abajo se lo creen. Dicen, pues le van a juzgar por algo que encima era inocente otra vez. No, macho, le van a juzgar por lo mismo porque él ha sido el que ha pedido que no valía lo otro. Pues habrá que hacer mucha pedagogía y explicar por qué están juzgando a este señor. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de Canarias. ¿Por qué las medidas que funcionaron para parar el desarrollo de los contagios del virus en Gran Canaria, las mismas no están funcionando en Tenerife? Eso se lo preguntan las autoridades sanitarias, que hoy mismo han organizado una cumbre in extremis en Tenerife para analizar entre el gobierno autonómico, el del Cabildo y todos los ayuntamientos de la isla qué posibles medidas llevar al Consejo de Gobierno del próximo jueves del Gobierno Regional de Canarias. Hacemos una pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Hemos vivido tiempos en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios durante esta pandemia y en los que se nos acumulaban muchísimas tareas, el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso en esta situación afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y a mejorar el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, pero si quieres puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. La pandemia del coronavirus nos ha afectado absolutamente a todos y en todas las comunidades españolas se están sufriendo sus consecuencias sanitarias y económicas. Pero en las Islas Canarias, en este periodo navideño, que es su temporada alta para el turismo, la situación está siendo especialmente difícil. Casi todos los hoteles están cerrados y los que se han atrevido a abrir tienen una ocupación mínima. Casi todos los negocios dependen del turismo y los turistas no aparecen. Casi todas las empresas resuelven sus cuentas en esta época, de la que en algunos casos viven todo el año, y en esta ocasión nada va a ser igual. Y desde el punto de vista sanitario, las cosas tampoco andan bien. La pandemia se ha descontrolado en Tenerife, donde han fracasado las mismas medidas que sirvieron para frenar la segunda ola en Gran Canaria. Hoy se ha celebrado una cumbre con la presencia del Gobierno autonómico en la persona de su consejero de Sanidad, Blas Trujillo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y casi todos los alcaldes de los municipios de la isla. Se trataba de buscar nuevas medidas y propuestas a llevar al Consejo de Gobierno Autonómico de esta semana. Tenemos comunicación con Félix Rojas, él es periodista de Canal 10 de Tenerife. Don Félix, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de la pandemia en este momento? Bueno, en Tenerife estamos en una situación peligrosísima, hasta el punto de que se estuvo hablando de la posibilidad de un confinamiento, con todo lo que eso significa, ¿no? Y que pondría Tenerife en una situación absolutamente crítica. Pero al final se ha descartado en esa cumbre, en la cual estaba, como usted bien dice, el consejero de Sanidad Blas Trujillo, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y los alcaldes. Pero daba la sensación de que en realidad esa cumbre se hizo en realidad para y para pensar que el Cabildo de Tenerife y Pedro Martín estaba realmente haciendo un buen papel, porque en realidad al final entraron con la misma que salieron. La situación en Tenerife es gravísima. No sé, yo creo que el confinamiento sería una medida a tomar dolorosa pero necesaria, aunque el gobierno dice que no, porque una de las causas de mayor incidencia del COVID o de transmisión del COVID fue el Black Friday, don Javier. El Black Friday, que provocó verdaderas aglomeraciones en las Islas Canarias, sobre todo en Tenerife, y empezó el repunte a partir de esa fecha, en lo cual no hubo ningún tipo de condición, ningún tipo de medida. Pero, don Félix, usted lo que nos viene a decir es que esta cumbre en realidad no ha sido más que un paripé para dejar bien al presidente del Cabildo, porque efectivamente lo único que hemos oído al acabar la cumbre, cuando ha salido Blas Trujillo, ha sido decir, el confinamiento está muy lejos, pero no nos han avanzado nada de los acuerdos que hayan adoptado con intención de llevarlo al Consejo de Gobierno de esta semana. Usted mismo lo ha dicho, en realidad ha sido una reunión, algunos alcaldes decían que una reunión que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, ustedes saben que Tenerife tiene uno de los casos más graves del confinamiento del COVID, fue lo de la Fundación Hogar Santa Rita, un centro de mayores con 200 infectados entre residentes y trabajadores. Esa cantidad de infectados, todos mayores de edad, en una residencia que tiene como 700 o 800 residentes, es gravísima, es una cantidad absolutamente asombrosa, 200 personas. El problema está, ¿a quién se imputan? Porque son ancianos de varios municipios de la isla. ¿A quién se imputan esos ancianos? En el caso, por ejemplo, de Puerto Cruz, que tenía 90, en el día de hoy serían 200, casi 200 infectados en su municipio, con lo cual sería mucho más grave si no se mantuviera los 90. Es decir, esa duda se planteó en esa reunión.
se iba a plantear, pero no se llegó a plantear, o sea, porque aquello fue un paseo triunfal. El consejero de Sanidad dice, bueno, que no vamos a llegar al confinamiento, que es lo que pide mucha gente. La situación en los hospitales está empezando a ser crítica, el virus está desbordado en toda la isla, no son brotes, en todos lados está el virus, según apuntaban fuentes sanitarias a distintos medios de comunicación, y Tenerife está en un nivel muy alto de incidencia del COVID, con respecto, por ejemplo, a cómo atajó la crisis Gran Canaria. Aquí en Sí, pero don Félix, ¿por qué, si se han aplicado las mismas medidas que sí fueron efectivas en Gran Canaria, no han funcionado en Tenerife? Porque, vamos a ver, entraremos a hablar de cuestiones que tienen que ver tanto con la ciudadanía como con las administraciones públicas y la situación del tema sanitario. Fíjese, no, la Fundación Santa Rita, esa residencia que estamos hablando de 200 infectados, esa fundación tiene sombras de sospechas de irregularidades y de cuestiones que no tienen que ver con el tema del COVID, pero que denotan un mal funcionamiento, y al parecer, no, según denuncia el sindicato UGT, no tomaron las medidas sanitarias convenientes porque eso es un gasto que ellos no querían asumir. Entonces estamos hablando de una situación no imprevisible que se ha dado, pero que no tienen la culpa el gobierno y la ciudadanía, sino los responsables de esa fundación que no actuaron con las medidas convenientes. Pero eso ha provocado un repunte importante en el COVID. La infección, por ejemplo, los centros comerciales. Los centros comerciales están hablando de salvar la temporada. Ellos, bueno, no son especialistas en contención de COVID. Dicen, bueno, lleva la mascarilla, lávate las manos, pero si hay una aglomeración y a lo mejor la mascarilla que llevas no está bien y se lo pega. Cualquier cosa puede pasar. En ese sentido, la responsabilidad también está en que aquí en Tenerife las medidas no se han tomado. No sabemos nada si hay rastreadores suficientes. Si se está haciendo los test, el cribado. Aquí tenemos el debate. El debate se ha centrado fundamentalmente en lo exterior, en el turismo. Test PCR, antígeno, al final se hace hoy mismo el gobierno ha aprobado un decreto donde se permite la entrada de los turistas con test negativos de PCR y test de antígenos también, pero con 6 días de antelación, y por lo tanto... Bueno, algo es algo, porque ese era también un debate que estaba teniendo todo el sector turístico, que estaba solicitando que pudieran entrar con el de antígenos, que resultaba más económico y accesible para los turistas que si se les obligaba a venir con un PCR, ¿no? Exacto, pero también estamos hablando de la posibilidad de un colapso en el sistema sanitario, porque evidentemente las deficiencias sanitarias que antes de la pandemia, que no había pandemia, bueno, se podían soslayar, la gente podía, pero ahora es imposible soslayar. La presión en las UCI y en las camas es cada vez mayor en Tenerife, que es la isla que mayor incidencia del coronavirus tiene, y por lo tanto se ha provocado una cumbre política de cara, yo creo, para mí, de cara al escaparate. O sea, los alcaldes han ido, muchos, con una sensación de vacío, de frustración, porque al final lo único que se ha dicho, consejero, es que no vamos a confinar, vamos a hacer restricción de medidas, pero ¿cuáles? ¿Qué medidas se van a tomar? Pues me temo que tendremos que esperar al Consejo de Gobierno del Gobierno autonómico para que nos digan cuáles van a ser estas medidas, que bueno, que esperemos que no tengan que ser mucho más radicales, aunque de momento las cifras no van nada bien. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 de Tenerife, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Yolanda, el debate de los test, finalmente en Canarias ya aceptan el test de antígenos, que sabes que estaban pidiendo los hoteleros que pudieran entrar los turistas así, porque solamente dejaban entrar los que traían un PCR. Un debate similar teníais aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no?, respecto a si se podían hacer en las farmacias. Así es, la presidenta Isabel Díaz Ayuso lleva varias semanas pidiendo al Gobierno de España que se permitiese hacer estos test de antígenos en las farmacias. ¿Y sigue sin contestar el Gobierno? Porque lleva 12 o 13 días. El silencio parece que se ha roto esta mañana. Ha habido una reunión a nivel técnica entre la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad, y a priori parece que la posición del Ministerio es favorable para poder practicar estos test en las zonas de alta incidencia. Aún así, van a pedir por escrito que aclare la Consejería de Sanidad algunos puntos que, bueno, pues que estiman que deben aclararse, y habrá una reunión posterior. Pero la buena noticia es que una vez más la presidenta Ayuso va por delante del Gobierno de España, está pidiendo que se hagan test de antígenos en las farmacias, y
Bueno, pues después de varias semanas tenemos que agradecer que el Ministerio vea con buenos ojos esta propuesta que defiende nuestra salud. Eso es muy interesante. Un ciudadano va a la farmacia, se puede hacer un test de los serológicos más baratos, más accesibles, se lo hacen en la farmacia, tiene sus resultados, en vez de tener que ir a pedir esos test más caros, a ver si se lo dan. En fin, sería una manera de agilizar el tema. Sí, aquí lo que estamos hablando es de hacerlo fácil, porque tenemos que seguir siendo prudentes y tenemos que seguir siendo responsables. Escuchábamos lo que está pasando en Tenerife y es que en Madrid, a pesar de haber tomado medidas que han sido muy cuestionadas, los resultados son buenos, pero tanto el alcalde de Madrid, Almeida, como la presidenta Ayuso están diciendo seamos todos responsables, por favor, que los buenos datos no nos hagan confiar. Llega una época familiar en la que también nos debemos proteger y estos test va a ayudar a que muchas personas, si lo autoriza por fin el Ministerio de Sanidad que se hagan en las farmacias, pues se puedan hacer unos test rápidos, más económicos, de una manera mucho más rápida. Y en función de eso organizar las Navidades con mayor conocimiento de lo que hay. Pero es que además, teniendo en cuenta que es que los farmacéuticos hacen una labor y lo han hecho una labor esencial durante esta pandemia. Aprovechemos de esa labor de Sin ellos. duda, han estado en primera línea y son de los más indicados para administrarlos. Pues yo creo que es otra más de este gobierno, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir cuando el principal enemigo del coronavirus era Madrid? O sea, es que es así de claro, era Ayuso, era Almeida, que el pobre Almeida, siempre me acordaré cómo estaba. La bomba vírica. No, y además estaba con las cajas, cambiándolas, Ayuso ahora mismo con el Hospital Zendán, y ahora resulta que es que, bueno, el principal problema de la pandemia pues era Madrid. Pues aquí resulta que llegan a las islas y tampoco arreglan nada. Es que por donde pasa esta gente es que no hay ni orden ni concierto y encima no arreglan nada y los culpables son otros. Con el INRI, que en las Islas Canarias tienen un gobierno regional que es una calcomanía del nacional. Del nacional, exacto. Socialcomunistas ahí también, y lo hacen igual de mal allí localmente. Javier, la culpa la tiene Ayuso. Seguro que lo que ocurre en Canarias la culpa de Ayuso. Madrid. De Madrid, claro. Es que además Canarias, que el turismo es su motor, como bien has dicho, y además al cierre del año, que mucha gente iba allí hasta la cabalgata de Reyes en Bermudas, ¿cómo no habían puesto lo de la entrada del aeropuerto que decía Ayuso de Barajas? Y decía allí, es que ahora lo han aprobado, creo, no sé si lo aprueban mañana o lo han aprobado ya. Lógicamente, yo este verano en Italia, por ejemplo, la gente que venía de Croacia, de países donde la incidencia era alta, tú no entrabas si no traías un test, pues ya está. Aunque sea no el PCR, el otro de antígenos, pero tienen que venir. Pues porque eso pedían los hoteleros canarios, que no fuera necesariamente el PCR, que era más caro y más difícil de hacer, que permitieran el de antígenos, que sería más accesible. Y ahora sí, finalmente hoy lo han aceptado. Fíjate, en Fiumicino, por ejemplo, tú podías, y puedes todavía, tú cuando llegas, tú reservas, te lo hacen allí. Y no sé si será a bajísimo precio o gratis. Te esperas allí tu cuarto de hora, tu media hora, hará unas colas que parecerá eso Yugoslavia, ayuda humanitaria, colas, pero lo haces. O sea, la cosa es que puede haber turismo en Canarias, pero el problema es lo de siempre. Hay gobiernos autonómicos que intentan hacer cosas que luego pueden equivocarse, pero no están mirando a verla venir. Y hay otros que están, ay, sí, vamos a ver si hacemos tal, y viene una ola. En la siguiente reaccionaremos, y viene otra ola, y ahora va a haber 3 olas, 4 olas, van a acabar haciendo surf con Simón. Es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso adoptó la decisión difícil, y era tener Madrid con el sector económico en marcha, con medidas restrictivas en zonas básicas de salud y donde no había facilidad de movimiento, no se permitía, pero lo que ella hizo fue lo difícil. Lo fácil es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Lo difícil fue que aguantara el envite del Gobierno de la Nación. Claro. Cuando ella tenía confinadas las zonas básicas de salud, vino el Ministerio de Sanidad y le obligó a confinar el municipio entero de Madrid. Claro. Con lo cual, la gente que estaba confinada en Vallecas pudo salir al resto de distritos de Madrid. La comunidad entera. Y bueno, fue terrible lo que hicieron allí. Afortunadamente consiguieron volver a las premisas de Isabel Díaz Ayuso. Y así pasó, que en apenas un mes y medio de ser la comunidad de España con más número de infecciones y de Europa entera, se convirtió en la segunda menos infectada de toda España. Acuérdate además todas las críticas que vertían, porque tú has hablado del distrito de Vallecas, que si estaba confinado por un tema de desigualdad, porque la gente más necesitada...
Pozuelo ha habido una zona básica de salud. La renta per cápita más Majadahonda alta. ha tenido sus dos zonas zonas básicas de salud. Ahora mismo, la moraleja en este momento, la moraleja es justo, y si fuera al revés de una... ¿Qué argumento ha empleado? Precisamente el de la efectividad. Claro. La moraleja sigue confinada, o en este momento yo creo que se ha levantado el confinamiento, pero no era una cuestión ni económica, como la ha utilizado la izquierda, ni era una cuestión social, como también ha utilizado la izquierda, ni siquiera era una cuestión médica, y también se equivocaban en el criterio médico, porque el criterio médico no era el de la inmunidad de rebaño, de manada, como decía yo, ¿no? De rebaño, ¿no? Pues de manada son ellos, claro. Entonces, claro, era una cuestión de cirugía médica, y eso ha dado, la respuesta que hemos tenido en Madrid ha sido esta, la que tenemos ahora mismo. Eso sí, hay que tener cuidado ahora, ojo, mucho cuidado. Y aparte es la ignorancia, porque los farmacéuticos saben muchísimo más que el ministro, por ejemplo. Han estado toda la carrera en el laboratorio. O sea, el que mejor puede interpretar un análisis tal y cual. Y luego está con la gente que va a las farmacias, que son es los peligroso que está. Bueno, pues a lo mejor no todas las farmacias, sino las que sean grandes y tengan un espacio en el que hacer las pruebas donde puede estar protegido. Pero no es decir que no, porque lo plantea Madrid. No, es vamos a estudiarlo, vamos a tal, a lo mejor has acertado. Pero, ¿dónde han estado las compras del gobierno central y dónde han estado las compras de Ayuso? ¿Cuántos aviones han traído el gobierno central? Ayuso 11. Los farmacéuticos no saben tanto de filosofía, hombre, por Dios, cada uno sabe de lo suyo. Bueno, yo simplemente, si el Gobierno de España, si el ministro de Sanidad o el Ministerio de Sanidad ve favorable, ve que es una opción posible, a pesar de que llegan tarde, como siempre, a las propuestas que lanza la presidenta Isabel Díaz Ayuso, si llegan tarde, pues bueno, pues espero que esto no haya supuesto ningún problema, ¿no? Ustedes ya saben, prudencia, extremen las medidas de prudencia, cuidadín esta Navidad, es solo una Navidad, esperemos que la del año que viene sea mejor, pero si es necesario tener restricciones esta Navidad, tengámosla, o por lo menos procuren respetar las normas, ya saben, mucha higiene de manos, utilización de una mascarilla, mantener la distancia de seguridad, evitar aglomeraciones, no vaya a sitios a los que no sea estrictamente necesario ir y planifique la Navidad con poquitas personas, de un mismo círculo familiar, de personas convivientes en una misma vivienda, o mézclense lo menos posible, o si pueden tener unos días de cuarentena previos, mejor todavía. En fin, don Fernando Martínez Dalmau, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos vosotros. Gracias, Yolanda Estrada, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias, Andrés Duranto, por habernos acompañado. Javier, y feliz Navidad. Si no y feliz Navidad, si no nos vemos, que seguramente no nos veremos. Sí, estamos ya a punto. Mantengan ustedes las medidas de seguridad. Absolutamente. Bueno, ustedes sí que les sigo viendo, no se vayan lejos, sigan ustedes con nuestra programación, pero saben que les espero mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.